Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en este jueves 15 para atender a la mesa con respecto a multiculturalismo. Nuestros invitados, ponentes el día de hoy, es en primera instancia la doctora Graciela Mota Botello, quien es investigadora titulada de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de la Facultad de Psicología. Realizó estudios de licenciatura y maestría en Psicología Social y al mismo tiempo presidenta y fundadora del Colegio Nacional de Psicología. También es fundadora de la Sociedad Mexicana de Psicología Social y especialista en cambio y desarrollo nacional en psicología política, educación, ciudadanía y arte. Por otro lado tenemos al licenciado Miguel Ángel Pichardo Reyes, psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, especialista en la atención psicosocial a víctimas, ha trabajado con mujeres maltratadas, con víctimas de delitos sexuales y también con sobrevivientes de la tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Ha sido visitador y coordinador del programa psicosocial de atención a víctimas de la violencia política del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil, PROT. En la actualidad colabora en el área de psicología de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Asociación Civil, ADIVAC, y es director del Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos, Ignacio Martín Baró, Instituto IMB. Miguel Ángel Pichardo nos va a presentar la ponencia titulada Espiritualidad de la Liberación, Paz y Derechos Humanos, hacia una espiritualidad ecofeminista de la no violencia. Por principio de cuentas, vamos a escuchar a la doctora Graciela Mota, tiene 20 minutos para darnos su ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy me voy a presentar un poco más en la vertiente filosófica que psicológica. Y es curioso, alguna vez ya estuve en la UAM Iztapalapa como filósofa también, en alguna de las reuniones que aquí el Departamento de Filosofía hizo a la Sociedad Filosófica de México. Y justo el tema de hoy tiene que ver con uno de los grandes temas que, por así decirlo, es el sentido de nuestra época. No nada más quisiera referirme a la situación anecdótica, sino un poco poder penetrar en una dimensión más profunda desde la reflexión filosófica para entender un poco el espíritu de nuestra época y dentro del espíritu de nuestra época abrir un poquito el panorama de hacia dónde podrían reflejarse el sentido no nada más de la religiosidad, sino en todo caso del gran peligro de la reproducción de visiones del mundo en esta época, de la forma en que podemos aniquilarnos a nosotros mismos como la culminación de la crisis del pensamiento occidental y del proceso civilizatorio en general, y en medio de esto ser un poco más conscientes o al menos tener un poco de oportunidad de que muchas de nuestras generaciones que nos dicen pues somos generación X, pues al menos tengamos un principio de diálogo, de empezar a aterrizar por qué pasa esto. Es interesante que no es Nietzsche, sino bastantes años previos a Nietzsche, en la fenomenología del espíritu, que Hegel plantea. No sé, es interesante, la figura de la conciencia en Hegel es la conciencia y la certeza de ser toda realidad. Y justo en la época en que la figura del espíritu o de la historia que Hegel hace referencia en la fenomenología, cuando se termina el momento de la religión como tal, nos dice Hegel algunas palabras que es importante reiterarlas hoy. Dios ha muerto. La conciencia desventurada sabe de esta pérdida total. Han enmudecido la confianza en las leyes eternas de los dioses, las estatuas, ahora son cadáveres cuya alma vivificadora
se ha esfumado y los himnos son palabras de las que ha huido la fe. El espíritu del destino trágico reúne todos aquellos dioses individuales y todos aquellos atributos de la sustancia en un panteón, en el espíritu que ha dejado de ser autoconsciente. Hago referencia a esto porque quizá un poco esta participación personal va a tener que ver con un Nietzsche, no al 2001, sino al 2002. Dios ha muerto. Cuando muere Dios, desaparece toda la posibilidad de fundamentación apoyada en aquello que permanece y a todo principio que podamos tener de seguridad. Ambos conceptos provienen de sustentar la vida en la vigencia de dos mundos, el de más acá y el del más allá. Evidentemente, el del más acá somos los arrojados, los humanos, y el del más allá, el de los dioses. La estatura que Nietzsche desprende de la negación de la vida no es más que la otra cara de un ser ideal que tenemos que matar. Este ser ideal funda el sentido de lo que hubiera sido la vida hasta entonces. Pero cuando al diluirnos frente al tiempo, frente al devenir, brota la unidad del tiempo y de la vida arrojada a su continua destrucción, como otra figura de la relación, de la historia, es exactamente cuando Dios ha muerto. Es indudable que la religión en un tiempo ha salvado a la humanidad de su destrucción, pero el costo es que le ha reemplazado por una continua depresión de la vida, donde el aburrimiento y el vacío de nuestra época solo puede superarse, nos dice Nietzsche, si alcanzamos una concepción diferente de lo que somos. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es vivir? Nos dice, el verdadero primum mobile de nuestra época es justo esa falta de fe en lo que viene, en lo por venir. Es la desconfianza respecto a lo que deviene, y en este nivel es el menosprecio a nuestro propio tiempo. Esta desconfianza tiene su origen en la falta de una significación de la vida en su totalidad, de lo absoluto, diría un filósofo, capaz de asegurarse un sentido que lo llevara a un destino común por sí mismo. De hecho, cuando se dice que la época contemporánea es aquella época en donde la historia muere o es el fin de las ideologías, tiene que ver con este sentido. No son las visiones del mundo las que nos van a dar el sentido de la vida, o la construimos o no hay vida posible. Y esto tiene que ver entonces con el sentido del tiempo de lo humano, el aquí y ahora. Por eso, el tiempo del pasado y de la muerte están integrados en nosotros mismos como muestra de nuestra incapacidad para enfrentarnos a ellos. Nos dice en Así hablaba Zaratustra, estábamos ya demasiado cansados para morir, por eso nos mantenemos despiertos y seguimos viviendo en sepulcros. Para Nietzsche, una mitología ya se oculta en el lenguaje y por más cuidado que pongamos, surge continuamente en él. ¿Cuál es esta mitología? En el horizonte del lenguaje se dan las ficciones o las interpretaciones que indudablemente nos han mostrado ser más útiles que otras, porque son quienes han alcanzado el rango de verdades indiscutibles y que solo forman parte del lenguaje cotidiano de nuestra época. Ahora, las verdades son ficciones, y las ficciones interpretaciones, y las interpretaciones solamente perspectivas. En el ocaso de la civilización cristiana, dice Zaratustra, hay que estar alertas cuando el forastero llame a la puerta. Frente a la muerte de Dios, debemos estar alertas, porque si las categorías racionales de las universidades, de las escuelas, de la ciencia, como culminación del pensar metafísico que una vez soñó Platón,
Precisamente es la culminación de estas categorías racionales que alcanzan un carácter de ficciones estrictamente lógicas, y las perspectivas lógicas no necesariamente son verdades. Por eso para Nietzsche nos dice, hay que acabar con las verdades y en todo caso hay que inventar las mentiras para no morir frente a las verdades que han acabado con la vida misma, con el sentido de lo que somos nosotros mismos. Nos dice Nietzsche, el hombre deberá devorarse a sí mismo para saber de su esencia como libertad creadora, arrojada al mundo como historia y temporalidad. El tiempo que se nos presenta es justo la perspectiva de la vida. Nietzsche nos dice entonces que tenemos que comprender de una manera diferente el tiempo, que reoriente esta necesidad de estar construyendo interpretaciones como verdades de certeza, como una mera relación positiva de la relación entre pensar y hablar, al postular justamente dos teorías que sería la voluntad de poder y el eterno retorno. Pero continúo con Zaratustra. En el sueño de Zaratustra, en medio de una gran tristeza y angustia semejantes a la muerte, Nietzsche nos dice, soñé que había repudiado a todas las formas de la vida, me había convertido en vigilante y guardián de tumbas, allá lejos sobre la solitaria montaña del castillo de la muerte. Allá arriba cuidaba los ataúdes de la muerte. Al escuchar a su discípulo predilecto, Zaratustra se percata que el guardián del sepulcro y el que lleva consigo a su propia muerte son una misma persona. El alumno le dice, es tu misma vida la que nos explica tu sueño. Lo que está presente en esta reflexión de Zaratustra es la soledad y el silencio de la muerte. Esto no es más que el reconocimiento de que el llevar la propia muerte no puede ser delegada a nadie, ni puede quedar reducido al cuidado de lo muerto. Entonces es cuando se produce la liberación, que se convierte en el viento que abre las puertas de la ciudadela de la muerte. ¿Por qué les vengo yo a hablar de este auténtico y maravilloso subversivo del pensamiento universal? Llamaría Heidegger es el último metafísico. Bueno, indudablemente nadie como él ha podido llevar el ámbito del lenguaje y del tiempo como una crítica radical a la imposibilidad de seguir afianzados en mitos. Su crítica sustantiva a la tradición judeocristiana como historia de la civilización contemporánea nos dice, en este momento no solo muere Dios, sino hemos construido un nuevo Dios que ha dejado de ser la técnica para pasar a formar el Dios del dinero. Creo que entonces empezamos a tener un sentido de esta plática. ¿De qué les vengo a hablar? Frente a la muerte, que no es otra cosa más que la época del nihilismo, algunos le llaman actualmente posmodernidad. Y aquellos que frívolamente tratarían el pensamiento posmoderno dirían, pues es la época donde todo se vale, ¿sí? O sea, todo es relativo, no hay verdad, no hay historia, hay aquí y ahora, y entonces, pues, transgredamos. Seamos como si somos. Y exactamente ese ser como si somos es lo que, al menos en nuestra historia contemporánea y de manera particular en México, ha llegado al trastocamiento de nosotros mismos frente a un hecho que impacta como un momento de gran decadencia y de gran peligrosidad en el proceso de la vida cotidiana y de la cultura cotidiana, que más que tornarse democrática, indudablemente va que vuela al mismo proceso de dos talibanes. Uno se llama Bush y el otro creo que es Osama, ¿no? En este nivel prefiero seguir leyendo a mis poetas y a mis filósofos y les voy a hablar un poco de la relación, no de Dios como una tradición judio-cristiana, sino este concepto de religiosidad que había entre los griegos y que solamente hablaban de los dioses como aquellos que no se morían, eran los inmortales, y nosotros éramos los mortales. ¿Cuánto tiempo tengo?
todavía. Inmortales los mortales, mortales los inmortales, viviendo su muerte, muriendo su vida. En el crepúsculo del tiempo se acerca la noche. Los dioses en otro tiempo fueron Zeus, Hércules, Dionisio, quizá el más conocido es Cristo. Han abandonado el mundo. La noche del mundo representa la experiencia de la huella que han dejado los dioses que se fueron. Al aparecer la noche que extiende sus tinieblas, no solo nos queda el recuerdo de los dioses que huyeron, sino también que el brillo de su divinidad se ha extinguido. La edad del mundo es la edad del alejamiento y de la falta de un Dios capaz de reunir a los hombres y a las cosas en una comunión armónica con la historia del mundo, a partir de aquello que funda la residencia del habitar humano en él. Al morir Dios, los hombres tienen que vivir. Ha pasado la época en que la humanidad se había orientado a rendir homenaje a los dioses como un sacrificio de muerte para poder vivir. Pero cuando los dioses mueren, debemos convertir e interpretar nuestra relación con esta ausencia a partir de cada uno de nosotros mismos. ¿En dónde queda ese lugar? El crítico del pensar occidental nos enseña que cuando el fundamento de la vida ha quedado diluido, ya no es ni Dios, ni la ciencia, ni la biología, ni la naturaleza en abstracto. Es posiblemente ahora el dinero que no nos define, sino por el contrario, nos compra. Nos enfrentan a la paradoja de la finitud y del abismo. Frente a ellos, al problema de la desaparición de lo sagrado, y entonces, frente a esta desaparición de lo sagrado, nuevos ídolos de la modernidad han ocupado el lugar vacío que Dios dejó. En este nivel, el sentido previo es un mito. Quisiera plantearles que el ámbito de lo sagrado en la época en que Dios ha muerto sería en todo caso esa pretensión que los humanos, o sea, los mortales, tendríamos de aquello que Dios fundaba y era el plano de lo absoluto. Lo absoluto pertenecía a los dioses. Sin embargo, los humanos aspiramos a ellos. Jean-Paul Sartre nos habla de algo muy interesante. Nos dice, el hombre es una pasión inútil. Bueno, el hombre y la mujer, ¿no? El hombre es una pasión inútil. Vive y aspira como si fuera Dios y finalmente se muere. Muy en esta relación mortales-inmortales. En esta forma de aspirar a la inmortalidad es que la historia se funda y es capaz de permanecer. Es justo cuando nos hemos erigido para intentar permanecer que hemos construido la historia que se asienta en lo más privilegiado del lenguaje. Es por eso que el sentido del poetizar no queda restringido a los poetas que nos hablan de poesías quizá bastante vulgares que a la fecha nos han heredado algunos poetas quizá un poco menores. 5 minutos. La poesía es finalmente quien nombra a los dioses, toma los signos de su divinidad para transmitirlos a los demás como eco de lo sagrado de aquellos que habitan en la eternidad. Sin embargo, el poetizar no solo queda en la metáfora de la escritura, se conforma en la metáfora del aspirar que quiere construir la vida humana. En este plano, vale la pena que les diga que al vivir los humanos nos asemejamos al búho que es capaz de distinguir la noche del día. Tan emparentados estamos con ambos que no por ausencia de luz dejamos de ver. Aunque el oscuro carezca de luz, no deja de estar iluminado. Y en este plano, desde la vía del poetizar, el tiempo es largo, pero sucede lo verdadero. Magia, ciencia o poesía son respuestas humanas a esta necesidad descubierta cuando por sus sendas otorgamos horizontes posibles a nuestra existencia finita. Nuestra necesidad es quien nos ha conducido a experimentar y a descubrir lo posible de nuestra temporalidad
que al desgarrarse acontece como lo más originario, eso que somos y también lo que quisiéramos ser. En este plano, la vivencia como experiencia de la vida, quisiera yo leerles una cantidad de cosas, sin embargo, concreto, y con esto termino al menos en este primer momento. La vivencia de la vida no es más que instituirle un sentido a este habitar el mundo, porque sí es cierto que cada cabeza somos un mundo, todos vivimos en uno, el cual quizá no querramos que desaparezca. En este nivel, pedir perdón al poeta expulsado de la ciudad y recibirlo como el viajante del tiempo que trae los genízaros invisibles de los sueños es nuestra posibilidad. A este siglo que inicia, como confluencia trágica donde todas nuestras locuras están devorándose a sí mismas, le aguarda en todo caso, frente a la religión y la visión del mundo, que no nos va a llevar más que a la destrucción de la especie y del planeta, le aguarda la tarea de la poetización de la técnica y de la ciencia, de la extensión de la cultura y de su sensualización del análisis de esa civilización que levantó fundamentalmente las columnas de la culpa y de la muerte completamente por el sentido del deseo y del poetizar humano. Desde mi perspectiva, le aguarda también el espíritu del mundo y de la transformación del Estado en democracia, donde el ideario del hombre libre retorna desde el mundo presocrático en la figura del ciudadano contemporáneo. La poesía en este nivel se constituye poetización de la colectividad capaz de erigirse a sí misma como conformación que aspire a la historia y que aspire a su propia temporalidad. En este nivel, la metáfora de Eros nos conduce a explicarnos la inmortalidad de un dios aburrido que en otro momento Heráclito ya planteó en el fragmento 79. La eternidad es un niño que juega a las tablas de un niño, bueno, a las tablas, de un niño es el poder real. Independientemente de esta reflexión filosófica, ¿por qué venir a hablar en un foro de filosofía y de la muerte de Dios? Porque justamente el carácter de un suicida, de un terrorista, es aquel que se le acortó el tiempo, que ya no hay más tiempo que un mismo fin. Es mejor morir que vivir de cierta manera. Es mejor convertirme en héroe que construir una sociedad. Espero que sea esto una reflexión válida para abrir un poquito de tiempo, porque indudablemente lo que hace la metáfora es abrirnos un instante y es abrirnos un tiempo, aquello que permita también ir más allá de este acortamiento total hacia un suicidio que en muy pocos momentos, de acuerdo a cómo está nuestra historia mundial y nacional, estaremos confrontando. Muchas gracias. Agradecemos la primera participación de la doctora Maciela. Ahora vamos a escuchar al licenciado Miguel Ángel Pichardo en una ponencia interesante, espiritualidad de la liberación y derechos humanos, hacia una espiritualidad ecofeminista de la no violencia. Escuchemos con atención. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan así? Están muy altas. Bien, por cuestiones de tiempo y porque me pierdo mucho, voy a leer lo que traía preparado. La ponencia se la quiero dedicar a Digna Ochoa Plácido, mártir de la causa por la justicia y los derechos humanos. Y leer un fragmento de la Biblia que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tengo que confesar que el cobarde asesinato de mi compañera Digna Ochoa me hizo cambiar la temática que iba a tratar en este espacio. Su martirio me planteó muchas preguntas sobre el compromiso, las convicciones éticas, la vida cotidiana, la actitud hacia la vida, el sentido de la lucha, las creencias religiosas, el amor,
al prójimo, la justicia, la libertad y el perdón. Su martirio da sentido a mi lucha y al de muchas otras personas, comunidades y movimientos sociales que ven en su muerte el testimonio de una mujer creyente que es impulsada por el Espíritu a luchar contra las injusticias que viven los más pobres de nuestras comunidades. Saberse amenazada de muerte y seguir luchando, aún más comprometidamente por lo que se es amenazada, es donar la vida por la vida. Digna Ochoa sabía muy bien que estas amenazas no eran únicamente discursos amedrentadores, sino que en 2 ocasiones vivió en carne propia la detención ilegal, el interrogatorio, el hostigamiento y la tortura psicológica a manos de sus verdugos. La muerte de Digna Ochoa, más que amedrentarnos, nos llama, nos convoca a seguir su camino, seguimiento similar al de Jesús de Nazaret, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría, Martín Baró, y miles de personas que han luchado no un año, 20 años o toda su vida, sino hasta la propia muerte. Su espíritu y su vida, de la cual pude compartir más de 3 años como compañeros de trabajo en el Centro PRO, me convoca en estos momentos a reflexionar más que en las causas de la intolerancia religiosa y política, sobre la experiencia de vida en la lucha por la paz, la justicia y los derechos humanos, inspirada en una tradición religiosa, como en los casos de la abogada Digna Ochoa y del psicólogo social Ignacio Martín Baró. En tanto hombre latino, creyente y psicólogo social comprometido en la lucha por la liberación, quisiera plantear las siguientes problemáticas a abordar. ¿Qué nos pueden aportar las tradiciones espirituales a la construcción de la paz y la justicia internacionales? ¿Cuál es el aporte específico de las tradiciones espirituales al movimiento internacional por la paz y la justicia? ¿Cómo se puede construir la paz y la justicia desde el conjunto de las tradiciones espirituales? ¿Y cuál es la convergencia entre la psicología social de la liberación y la espiritualidad ecuménica de la liberación en la construcción de una cultura de la paz, la vida y los derechos humanos? Delimitando aún más nuestra problemática, el objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la construcción de una práctica psicosocial concreta, que partiendo de un conjunto de tradiciones espirituales pueda perfilarse la construcción de una cultura de la paz, la vida y los derechos humanos desde el ámbito de la cotidianidad. Obviamente que esas preguntas y objetivos no se agotarán y mucho menos se responderán en esos momentos. Más bien, la intención es que a partir de esas preguntas y de la propuesta que presentaré a continuación, pueden invitarlos a la acción ecuménica, a no solo analizar y reflexionar, sino a involucrarnos en el corazón mismo de la historia para desde ella transformarnos. Hablar de tradiciones religiosas o espirituales es bastante general, amplio y ambiguo, y por lo que respecta a esta exposición, tal labor le resultaría titánica. Sin embargo, quisiera iniciar exponiendo que no hablamos de todas las tradiciones espirituales, sino de una muy concreta, de aquella que se ha denominado espiritualidad ecofeminista de la no violencia. Esta perspectiva hunde sus raíces en la tradición latinoamericana de los movimientos de liberación, especialmente de 4 frentes de lucha: la espiritualidad de la liberación, la ecología, el feminismo y la no violencia activa. Primeramente abordaré la pregunta que nos plantea ¿qué nos pueden aportar las tradiciones espirituales? Y en este caso, la espiritualidad ecofeminista de la no violencia a la construcción de la paz y la justicia. Cuando hablamos de la construcción de la paz, la lucha por la justicia y de otras luchas sociopolíticas, siempre abordamos la lucha desde una perspectiva colectiva, de transformación de las estructuras, de reforma de las instituciones, de cambio de políticas públicas, de nuevas correlaciones de fuerza, de movilizaciones colectivas, de organización social, de intervenciones humanitarias, procesos de negociación, reformas electorales, etc. El discurso, la unidad de análisis y el nivel de intervención son en la mayoría de las veces sistémico y estructural. Se habla de ir al fondo del problema de la violencia, o sea, la violencia primera, la estructural y sistémica, la exclusión y la pobreza. Para tal circunstancia se busca la construcción de un nuevo orden local, regional y mundial. Conscientes de que la construcción de la paz tiene que pasar por la transformación sistémica, en la mayoría de las ocasiones se supone la división racional de la realidad, las oposiciones entre lo público y lo privado, entre lo inmanente y lo trascendente, entre lo local y lo mundial. El problema no es tanto la división racional, sino el creer que la realidad es realmente así, el creer realmente que existe lo público, que existe lo inmanente y lo local, creer en esas categorías analíticas como fenómenos inherentes a la realidad.
Esto nos lleva a una dicotomía de la realidad que se traduce en incongruencia y hasta en esquizofrenia dentro de la vida de los diferentes actores de cambio social. Un luchador social que trabaja por la reforma del sistema de procuración de justicia u otro que lucha por los derechos indígenas puede ser un auténtico machista, un fumador empedernido y racista xenófobo disfrazado de antiimperialista. Pareciera que la lucha social no pasa por los estilos de vida, las relaciones interpersonales, la cotidianidad. Al parecer somos activistas de medio tiempo o creemos que nuestra lucha social no tiene nada que ver con nuestras actitudes, pensamientos, comportamientos, relaciones y sentimientos. De repente la lucha de las mujeres se encuentra desvinculado de la lucha sindical, la ecologista de la electoral, trayendo consigo una verdadera esquizofrenia social del activismo. La propuesta de la espiritualidad ecofeminista y de la no violencia tiene un aporte trascendental dentro del trabajo por la paz, la justicia y los derechos humanos. En primer lugar, entendemos la espiritualidad desde una perspectiva más cercana al sentido bíblico, indígena, afro, menos griego y dicotómico. El espíritu de una persona es lo más profundo de su ser, sus motivaciones, su ideal, su utopía, su pasión. Espíritu en ese sentido, originario, de donde viene la palabra espiritualidad, es todo ser que respira. Por tanto, es todo el ser que vive como el ser humano, el animal y la planta, la tierra y el universo. Todos ellos son vivenciados como portadores del espíritu, porque de ellos viene la vida y son de ellos donde se mantiene la vida y todo el movimiento creador. Espiritualidad es aquella actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los mecanismos de muerte, de disminución o estancamiento. Lo opuesto al espíritu en este sentido no es el cuerpo, sino la muerte y todo lo que estuviera ligado al sistema de muerte. Alimentar la espiritualidad significa cultivar este espacio interior a partir del cual todas las cosas se ligan y religan. La espiritualidad arranca desde la gratuidad del mundo, de la relación, de la conmoción profunda, del sentido de comunión que todas las cosas guardan entre sí, de la percepción del gran organismo cósmico. Entonces estaríamos hablando de una espiritualidad material, una espiritualidad de la vida que nace del cuerpo y sus relaciones ambientales. Espiritualidad encarnada y arraigada en el cuerpo tierra. Un ejemplo de esta espiritualidad cuerpo tierra nos las dan los indios norteamericanos, quienes vivían con el criterio de la séptima generación. Consideraban el valor de sus acciones según el impacto que podría tener sobre la séptima generación. Decían: nuestros abuelos nos enseñaron, vigila cómo poner tus mocasines sobre la tierra, porque las caras de las generaciones futuras miran desde dentro de la tierra esperando su turno para vivir. Es precisamente esta espiritualidad la que proponemos integrar a nuestros proyectos políticos, para que no sean solo acciones externas, desarraigadas y ajenas, sino para que desde esta espiritualidad la acción política sea un proyecto de vida que hunda sus raíces en lo más profundo del ser humano, en su conexión con todas las cosas, el aire, la tierra, el agua, el fuego y el movimiento. Resumiendo, una de las contribuciones más importantes de la espiritualidad ecofeminista de la no violencia a la construcción de la paz tiene que ver con la coherencia, la unión de la acción y la transformación integral de la realidad histórica en tanto punto de convergencia de todo lo viviente. Es, en todo caso, llevar el compromiso hasta las últimas consecuencias personales, históricas, sociales, políticas, relacionales, emocionales, corporales, sexuales y espirituales. La segunda cuestión nos plantea: ¿cuál es el aporte específico de la espiritualidad ecofeminista y de la no violencia al movimiento internacional por la paz, la justicia y los derechos humanos? Sin embargo, más allá del aporte anteriormente reseñado, existe un aporte más específico de la espiritualidad ecofeminista. De acuerdo con la ecofeminista Starhawk, la espiritualidad basada en la tierra o en el cuerpo tiene tres conceptos básicos: la inmanencia, la interconexión y la compasión. Exploremos estos tres elementos y su relación con el movimiento internacional por la paz, la justicia y los derechos humanos. La inmanencia, como la desarrolla Starhawk, es muy similar al concepto neocristiano de Leonardo Boff de panenteísmo. Boff sostiene que el panenteísmo es distinto al panteísmo. Este último sostiene que todo es Dios. El panenteísmo distingue entre Dios y criaturas. Uno no es el otro, cada cual posee su autonomía relativa, siempre relacionada. Todo no es Dios y Dios está en todo. Es lo que la etimología de la palabra sugiere, que Dios está presente en todo,
hace de cada realidad su templo y viceversa, todo está en Dios. De esa experiencia nace una nueva espiritualidad integradora, holística, capaz de unir el cielo con la tierra. Para Starhawk, la inmanencia es la diosa incorporada en el mundo viviente, en las comunidades humana, animal, vegetal y mineral y en todas sus interrelaciones. Entre los científicos, este concepto ha sido formulado como la hipótesis Gaia. La inmanencia, dice Starhawk, cambia nuestro sentido de los valores. Cuando lo sagrado es inmanente, cada ser tiene un valor que es inherente, que no puede ser disminuido, tasado o graduado, que no puede ser ganado ni concedido. La inmanencia y el panenteísmo, en tanto aporte al movimiento por la paz y la justicia, se concretiza en el llamado a aterrizar esta paz. La paz no solo como la resolución de un conflicto internacional, sino también a arraigarla como la paz permanente con la naturaleza y la madre tierra, con Pachamama. La paz no tanto como objetivo, sino como método. La paz no es el destino de la humanidad, sino el camino que debemos de transitar hacia la verdad de la vida. El segundo concepto básico de la espiritualidad ecofeminista es el de la interconexión. Todas las partes del cuerpo viviente de la tierra se fundamenta en nuestro amor por la naturaleza, nuestra identificación con las estaciones, los ciclos, las comunidades animales y las plantas. Todos los seres están interligados y por ello siempre religados entre sí. El uno necesita del otro para existir. En razón de este hecho existe una solidaridad cósmica de base. En ese sentido, todos los seres viven dentro de una trama de relaciones. Fuera de la relación no existe nada. Más que los seres en sí, es importante captar la relación que hay entre ellos. Partiendo de ahí se debe comprender los seres siempre en cuanto relacionados y considerar en qué manera cada uno participa en la constitución del universo. De esta interconexión profunda con todas las cosas brota la compasión, nuestra habilidad de sentir con e identificarnos con otros seres humanos, ciclos y procesos naturales, animales y plantas. Gandhi fue uno de los seres humanos que pudo encarnar la compasión. De hecho, esta habilidad es uno de los fundamentos de la no violencia activa. La construcción de la paz, la justicia y los derechos humanos no puede darse al margen de la unidad de la historia. Los animales, la tierra, el desempleo, los ríos, las comunidades, el arte, las guerras. La compasión va más allá del antropocentrismo y se ubica en esa conexión, religación con todas las cosas. Si hablamos de paz, no hablamos solo de la paz entre humanos, sino con la naturaleza, los animales, la historia. Si hablamos de justicia, no solo hablamos de las leyes y códigos, sino de nuevas formas de relacionarnos con nuestros prójimos, con el ave, el agua, el fuego, los países. Si hablamos de derechos humanos, también tenemos que hablar del derecho a la vida y a la dignidad de los animales, las plantas, el aire, la tierra, el maíz. En ese sentido, el lema de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, cobra su sentido desde esta perspectiva cósmica. Abordando la siguiente pregunta de cómo se puede construir la paz y la justicia desde la espiritualidad ecofeminista y de la no violencia. Esta espiritualidad de la no violencia nos lleva a romper con el paradigma imperante, el de la racionalidad instrumental, económica, diseccionista, manipuladora, dicotomista y machista. La espiritualidad ecofeminista de la no violencia nos llama a realizar un activismo holístico, donde lo personal no esté peleado con lo colectivo, donde lo emocional no esté contrapuesto a lo corporal, lo espiritual a lo sexual o material, la historia a la naturaleza. Esta espiritualidad nos llama a realizar un activismo doméstico y a romper con el paradigma imperante. El activismo doméstico de la espiritualidad ecofeminista de la no violencia nos interpela a realizar un trabajo interior, a revisar y cambiar nuestras actitudes, comportamientos, emociones, a conectarnos con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, el placer, la tierra, la desnudez, las sensaciones, los colores, el aroma, el agua, el aire, el movimiento. Es un llamado a sentir el aquí y el ahora en conexión con todas las cosas. Esto tiene implicaciones muy prácticas y concretas. Implica el cambio de hábitos, la revisión de nuestra historia, el cambio de actitudes, la construcción de nuevas relaciones, la creación de un nuevo estado de ánimo, nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, nuestra relación con las máquinas, el alcohol, con varias cosas. El activismo doméstico lleva nuestras convicciones al plano de la vida cotidiana. El metro, la comida corrida, la llamada telefónica, nuestros hábitos alimenticios, el consumo, la mirada, la forma de caminar y de dormir.
La paz, la justicia y los derechos humanos se encuentran en nuestro cuerpo, en la capacidad de curar nuestros traumas, nuestras relaciones, nuestros sueños y sentimientos. Sin embargo, esto que parece tan poco abarcador, que quizá creamos que queda en nuestro interior, en nuestro cuerpo, esto realmente es realizar un cambio revolucionario, es hacer realidad la utopía, ya no tanto una postergación, la espera de un nuevo orden, sino la vivencia de ese nuevo orden. Ya no la paz como un objetivo, sino la vivencia de la paz en tanto itinerario que caminar, que vivir, que experimentar. Vivir la justicia, vivir la paz y vivir el respeto por los derechos humanos es lo que realmente han hecho Gandhi, Luther King, Monseñor Romero, Martín Baró, Digna Ochoa, Rigoberta Menchú y otras personas que no solo lucharon por un mundo mejor, sino que trataron de vivir ese mundo mejor en el día a día. Y para terminar nuestro planteamiento, ¿cuál es la convergencia entre la psicología social de la liberación y la espiritualidad ecofeminista de la no violencia en la construcción de una cultura de la paz, la vida y los derechos humanos? La psicología social de la liberación no es tanto una nueva forma de ver la psicología, ni siquiera una nueva forma de hacer psicología, sino que ante todo es una nueva forma de ser psicólogo y psicóloga. Antes que la psicología está la práctica de liberación y la experiencia profunda del ser humano de sentir con el otro, el indeseable, el pobre, la violada, la desempleada. Pero también es sentir el dolor de la tierra, el asco del aire, el grito del agua, las lágrimas de las aves. Y es desde este profundo dolor, desde esta experiencia profunda, fundante, que la psicología social de la liberación también tiene una espiritualidad. En nuestro caso, el compromiso del psicólogo social por la liberación también tiene que pasar por vivenciar ese compromiso en su vida cotidiana, no solo como un proyecto académico de investigación e intervención, no solo como una ideología o una convicción sociopolítica sobre el cambio social. La espiritualidad ecofeminista de la no violencia busca la integración de la lucha con la experiencia de vida, y la vida en su sentido de interconexión, inmanencia y compasión. La psicología social de la liberación no puede circunscribirse al ámbito propiamente académico, ni siquiera únicamente político, por más importante que éste sea en la actualidad, sino que también debe voltear su mirada hacia los procesos de liberación corporal, el desarraigo de la tierra, la explotación de los recursos materiales y naturales. Ignacio Martín Baró es un ejemplo de la integración de la vida con el compromiso político, de la actividad académica con la espiritualidad. Su vida integra estas dos percepciones, estas dos concepciones. Precisamente el día de mañana, 16 de noviembre, se cumplen 12 años del asesinato de los jesuitas del Salvador y de Martín Baró. Y como mencionaba en un primer momento, Ignacio Martín Baró dejó una trayectoria, y también pues Digna Ochoa, cada una en su ámbito. Y bueno, yo quería pedir también un minuto de silencio por Digna y también por Martín Baró. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Y tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Quien quisiera hacer la primera, aquí estamos.
Más comentarios, o sea, yo creo que lo mejor sería contestarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero considero que el problema del genocidio sería una disyuntiva que definitivamente, y aquí creo que también mi comentario va a ser una pregunta para mi colega. Estamos hablando de la trascendencia. Y yo nomás quisiera saber a dónde, caray, porque no podemos trascender hacia la muerte, porque si no fuera porque morimos todos los días, pues estamos medio vivos, ¿no? O sea, entonces ahí es uno de los grandes problemas. La otra es trascender hacia el cielo, hacia el infierno. Habemos muchos que decimos, oigan, pero si el infierno está más divertido que el cielo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? La muerte de Dios también mata al diablo. Se supondría, desde mi perspectiva, que justo esto que tú estás diciendo, en términos de el genocidio, que hemos sido partícipes a lo largo de todo el siglo XX, y que en el caso de México, en aquel entonces Tenochtitlan, representa uno de los grandes genocidios, si no es que el mayor genocidio de la humanidad. Nada más que como estaban viendo a ver si teníamos alma, en aquel entonces eran indígenas, pues el problema no se llamaba genocidio, se llamaba catequización. Y ahí empezaron, no sé si los psicólogos sociales, pero las posadas por lo pronto sí. Entonces, ahora, el grave problema es justamente el genocidio que implica vivir en un conglomerado de consumistas de información y en un conglomerado de informantes que aspiran a ser informados en lo inmediato. Y que al no tener más que un aquí y ahora saturado de inmediatez, pues estamos peor que las amibas, no tiene nada que ver ni con el gran sentido de la posmodernidad, ni con el gran sentido del proceso civilizatorio, ni de la posibilidad de ser diferentes, sino tiene que ver con el suicidio cultural al que estamos confrontándonos día a día, y nuestra ceguera técnica es la que nos está llevando ahí. Aquí hay de dos: nos volvemos otra vez al mundo de la trascendencia, pues entonces ahora nada más definamos cuál es el Dios. El panteísmo, el panenteísmo, volvemos a la ecumene, volvemos a nos regresamos a Dionisio. Bueno, yo por lo pronto por eso les leí algo de Eros, ¿no? O sea, caray, parece que estamos requiriendo regresar no a las preguntas originales de Tezcatlipoca, sería cuestión nada más de irnos a dar una vueltita con Coyolxauhhtli, ¿no? Pero el verdadero sentido aquí es que gracias a cierto tipo de preguntas que solo se hacen cuando es capaz de que el ser humano pregunte por sí mismo, si nosotros no somos capaces de ser esos humanos que preguntemos por nosotros mismos, pues entonces seguiremos de amibas a lo inmediato, al ser como si fuéramos, hasta que nos maten, porque ni siquiera tenemos la opción de matarnos nosotros mismos, siquiera como en términos de aquel entonces los romanos hicieron los judíos en Masada, ¿no? En este plano, definitivamente, yo tengo el enorme privilegio de haber generado uno de los grandes momentos, y se hizo en México, en Cuernavaca, en donde nos costó muchísimo trabajo que le dieran la visa a un palestino para venir justo a la Conferencia Mundial de Psicología Política. Había sido invitado por un judío de Israel. Y se pusieron a hablar de cómo se tomaban soluciones a las negociaciones en situaciones de alta peligrosidad. Es muy interesante porque entonces yo dije, bueno, pues yo invitaré de comentarista al jefe de la delegación palestina en México, porque como no es país, pues entonces tampoco hay embajada como tal. Hay un pisito, ¿no?, en donde es justamente la oficina de los palestinos, y fue verdaderamente un triunfo que solamente México logró una semana antes de que se incrementaran de una manera notoria el sentido de las invasiones de Israel y Palestina y todas estas cosas, ya no digamos los avionazos y evidentemente los chistes que nos hemos fusilado todos, porque quien no hayamos vivido alguno de los chistes de las torres, pues no podemos amar y odiar al mismo tiempo esa dualidad que nos caracteriza. Está muy bien, no podemos estar en pro del terrorismo, pero ¿quién empezó? ¿En dónde quedó la bolita?
Y el verdadero problema es que hablar de espiritualidad no es hablar de la inmanencia, sino es hablar de aquello que ya no puede estar situado en Dios. De esos que somos tan terriblemente imperfectos porque algo como que nos falta. O sea, nos falta ser inmortales, es lo único que nos falta. Pero eso que nos falta es lo que nos lleva a decir, preocúpome por qué sentido tiene ese aquí y ahora, que hace que todavía yo quiera seguir respirando. Porque nos queramos suicidar o no, es una decisión existencial la que nosotros decimos a la vida cuando de todas maneras seguimos respirando. Que seamos conscientes, ese es otro problema, hombre. Dicen algunos que es de escolaridad. Afortunadamente, la cultura democrática no tiene mucho que ver con la escolaridad, pero sí con la capacidad de indignación. En este sentido, respeto profundamente a mi compañero en la mesa, porque independientemente de llegar a las dimensiones de la espiritualidad desde puntos de partida diferentes, no es posible el asesinato indudablemente de Digno Ochoa, como no es posible lo que hemos estado aconteciendo, pero no por miedo, sino por una incapacidad de gestar nuestro propio perfil como demócratas en México y de hecho nuestro propio perfil como cultura contemporánea en este mundo que pues miren, no creo que dependa de la bolsa de valores. Sin embargo, todos los días, todos los noticieros nos están bombardeando en relación a eso, ¿no? Y hay quien pregúntenle si no sobrevive a partir de la bolsa de valores. En este plano, indudablemente, no hay más vida, que diga, no hay más posibilidad de vivir que viviendo. Y solo aquellos que seamos capaces de preguntarnos por ellos, y ya no digo como psicólogos, sino como seres que estamos en medio de un proceso que tiene una gran posibilidad, y eso no quiere decir que seamos optimistas. Yo soy verdaderamente trágica, y en la medida en que avanzo sobre mi contexto mundial, más trágica todavía. Sin embargo, no por eso dejo de confiar en aquello que ha nutrido el sentido de mi vida. Y desde esta perspectiva entiendo por qué estamos discutiendo este tema en una universidad, y no dentro de la perspectiva propiamente hablando de los derechos humanos. Yo nada más anexaría el plano de derechos humanos junto a ciudadanía, pero no me restrinjo ahí. El plano de los derechos de la vida no lo funda Dios. Al menos yo no puedo proceder en este plano, porque si esto es así, ¿en dónde quedó? Desde esa perspectiva prefiero, como psicóloga, proceder, no sé si científicamente, es una palabra que desde mi punto de vista quedó hueca, sino desde el plano del conocimiento que aspira a preguntarse históricamente por el sentido de nuestro propio proceso de vivir, hacia dónde queremos que vayan esos valores que han dejado de valer. La violencia en sí misma no implica que ya a los jóvenes no se les haya enseñado lo que son los valores y ya no respetan nada. Yo también me pinto algunos pelitos de morado, pero ese no es un problema de diferencia, religiosidad y tolerancia. Para que posteriormente a las 5:45 se realice la clausura por parte del doctor José Lema Lavadier, director de la División de Ciencias Sociales. Y pues muchas gracias y un aplauso por esta charla.